hay muchas maneras de vivir la realidad horrible de la violencia que nos está tocando. Decía yo hace un momento, Javier Valdés Cárdenas fue un hombre que nunca simuló frente a esa realidad. Hoy le vamos a sacar dudantes a Javier Valdés y déjeme abrir boca justamente con este argumento. No fue un simulador. ¿Quién sí lo es? ¿Por qué no fue un simulador? Empecemos por ahí, yo creo. Yo creo que él no fue un simulador, en parte porque siempre fue una persona extraordinariamente generosa. Parte de por qué su asesinato ha tenido la resonancia que tuvo, siendo que es uno entre más de 100, es porque mucha de la prensa capitalina, lo que a veces llamamos pomposamente la prensa nacional, que quiere decir la que se publica en la capital, sabía de él. Por sus premios, por sus trabajos, pero también porque él de alguna manera fue como una suerte de sherpa, de guía para todos los reporteros que iban a Culiacán a tratar de investigar, de reportear. Y era generosísimo. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero las historias que cuentan, digamos, en el gremio, es que siempre estaba dispuesto a dedicarle tiempo a quien fuera, a explicarle Culiacán, a explicarle lo que sabía poner, a generar contactos, ¿no? Nunca fue una persona, digamos, que estuviera como los de la medrando. capital. Pues sí. Como los de la sí. prensa nacional. Yo creo que sí simulan los políticos. Por ejemplo, concretamente poniendo fiscalías que después no sirven para nada. Eso también es un acto de simulación, ¿no? Una manera de responder sin responder, me parece, ¿no? Déjenme ponerles una frase entre varias que recogí de entrevistas que dio, de textos que escribió, para pedirle su reacción, reclamando sobre la manera como nos hemos acostumbrado a vivir con esta realidad. Decía, actuamos como si estuviéramos esperando la muerte, acostumbrados a la violencia de todos los días. ¿Nos acostumbramos ya? ¿Ustedes están acostumbrados a esa violencia? ¿Hay forma de no acostumbrarse? Bueno, yo creo que yo todas las mañanas más bien me despierto pensando que no es normal, pero también me despierto sabiendo que me voy a enfrentar a ella, en los periódicos, en las redes sociales, a veces en la calle, a veces no, porque efectivamente vivimos en una burbuja bastante privilegiada, pero sí es cierto que me tengo que recordar que no es normal, precisamente para no acostumbrar. A ver, se los pregunto con una metáfora. Alma, es muy común en la Ciudad de México que se acerque un niño de 4 años a pedirte dinero y tu cerebro ya no lo registra. Sí, sí. Algo así nos está pasando con la muerte. Yo creo que sí. Creo que es muy triste y creo que rebasa un límite de la tragedia de una sociedad. Nos pasa porque lo convertimos en estadísticas, se van volviendo números, y nos pasa por cómo lo nombramos y los medios son responsables de decir el caído, el occiso, el abatido, son muertos. La muerte es la muerte y se llama muerte. Y las cifras de pronto toman mayor importancia sobre los nombres, sobre las personas. Cito otra frase de él. Si le ganamos terreno a la indiferencia y a la deshumanización y nos ponemos los zapatos de las víctimas, entenderemos y reconoceremos ese narco nuestro de cada día del otro lado del espejo. Eso debe cambiar. Debe porque nos merecemos otro país. La empatía. Yo creo también como, digamos, conectando esto con el punto anterior sobre la normalización, yo creo que también el asesinato de Javier Valdés nos confronta con el hecho de que nuestra empatía tiene un sesgo muy fuerte. O sea, si hay algo que caracteriza, el caso de Javier Valdés tiene el potencial de convertirse, vamos a decirle así, en el Ayotzinapa de la violencia contra los periodistas, porque tiene en cierto sentido la virtud, vamos a decir, de ser un asesinato que toca, vamos a decir, como a la columna vertebral del periodismo mexicano, porque toca a mucha gente del gremio, pero hay muchos que no lo conocían. Quiero decir, hay muchos asesinatos de periodistas que no conocían a la gente de la capital y ante la cual la gente de la capital pues no reaccionaba, ¿no? Yo creo que es un buen momento para reaccionar, aprovechar esta coyuntura. La relación con el periodista de los estados. En ese sentido, yo lo decía en otro espacio, quizá también
podríamos decir que todas las veces que un periodista se murió, todas las veces que fue agredido, estos periodistas que no tienen relación con quienes estamos aquí, quienes estamos frente a las cámaras, pues a veces podríamos ser hasta corresponsables de que siga esa impunidad y esa ignorancia. El narco del otro lado del espejo. Hay un narco del otro lado de mi espejo. Cuando no hago nada, cuando soy negligente, cuando doy la espalda. Yo sigo escribiendo, me apasiona, decía Javier. Tomo píldoras para dormir, pero si dejara de escribir, me moriría. Si guardara silencio, me convertiría en cómplice. ¿Cuántos cómplices hay del otro lado del espejo? Quizá todos, ¿no? Es un poco esto que decía Hannah Arendt con la banalización del mal. O sea, somos, la coartada perfecta es todos guardamos silencio porque no somos, pero sí somos responsables. Y además estamos muy lejos en esta ciudad de las realidades que se vive siendo periodista en Culiacán, en Guerrero. Es verdad. Y yo como trataba de asumir esa corresponsabilidad, también creo que hay unos más cómplices que otros. Hay autoridades como la Fiscalía que no atrae los casos que tiene que atraer. Hay dueños de los medios que deciden que editorialmente no es una noticia importante cuando matan a otro periodista. Hay dueños de los medios que tienen a periodistas que ganan 20 pesos por nota, que no tienen seguridad social, que no tienen maneras de organización laboral. Y esos silencios sí que son más cómplices que otros. Él fue fundador de Río 12, que sin duda un faro, un referente importantísimo del periodismo del noroeste. Y cuando se ganó el premio que le entregó el CPJ, decía, en Río 12 hemos experimentado una soledad macabra, porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento, y esa desolación nos vuelve vulnerables. Mira, yo creo que, digamos, una sección como esta que expone que tratamos de dudar hasta de nuestras propias dudas. Creo que este caso nos enfrenta también con el hecho de que la forma en que hemos procesado la violencia contra los periodistas e incluso la propia forma en que el gremio ha representado la agresión que le representa esta violencia, tiene un problema. Porque en realidad es una situación que va más allá de lo gremial. Se ha dicho mucho, incluso en el nombre de la Fiscalía, ¿no? que el problema de fondo está de alguna manera encuadrado en el concepto de libertad de expresión, ¿no? Pero yo creo que va más, no digo que no sea importante la libertad de expresión, pero creo que va más allá de eso, porque no es nada más la libertad de expresión de los periodistas, es el derecho a saber de la sociedad, que se ve vulnerado cuando un periodista es víctima de una agresión. Por eso tendría que importarnos a todos, no nada más a los periodistas. Porque el oficio de esa persona es dar información. Si Exacto. tú cegas la vida del informador, tú te estás cegando la posibilidad de conocer y entender. Claro. Regreso al tema de la simulación que citaban con respecto a la Fiscalía, pero creo que él lo puso un par de pisos arriba. O sea, es mentira que el gobierno esté retomando el control. Es el narco el que decide terminar con la violencia eliminando otros cárteles. En realidad, esto se trata de una guerra por el control del narco. Claro, no contra el narco, sino por quien controla, ¿no? Y volviendo al tema de la simulación, voy a decir una verdad de perogrullo, pero siempre me pregunto, a ver, un periodista que como él, ¿no? que corre el velo para mostrar verdades. A ver, ¿qué no quiere el narco que se sepa? ¿Que son criminales? Pero sí lo sabemos, ¿no? Que su actividad es delictiva, eso ya se sabe. ¿Quién no quiere que se sepa? Por eso él decía, la política es la verdadera guerra que está detrás de esto. Son los políticos. Cuando estuviste en el artículo 19, Maribel, me acuerdo que insistías con que 6 de cada 10 atentados contra periodistas son de agentes del gobierno, no del narco. ¿Será este el caso? No lo vamos a saber, y esto es, han pasado 48 horas, un poco más del asesinato. Ya el presidente tuvo una reunión con los gobernadores y dijeron que iban a hacer lo que de todos modos ya hacen. Y sin embargo, en los hechos no han atraído formalmente el caso. Entonces, si no lo podemos saber, no lo podemos saber, y no se puede contra lo que no se puede. Su papel fue dudar
y presentar esas dudas ante la opinión pública. El nuestro de hoy, el día de hoy, fue rendirle homenaje a Javier Valdés Cárdenas. Hasta aquí este segmento. Vamos a la calle. En esta ocasión no es realmente la calle, es la azotea. Una azotea donde nos reunimos con varios cocineros, chefs excepcionales mexicanos para que nos cuenten qué está pasando con la cocina de nuestro país. A la calle.